Buenos días, en el nombre del Centro de Orientación para el Mejoramiento de la Vida, nuevamente les doy una cordial bienvenida para proseguir con nuestras disertaciones sobre temas que influyen sobre nuestra salud integral. Veníamos desarrollando temas o tópicos relacionados con la alimentación y uno de los elementos en los cuales la alimentación es fundamental es en el control de las emociones. Eso lo abordaremos más adelante. Ahora les recuerdo que aquellos que se suscriban a mi canal le den la campanita, le den me gusta o no me gusta y que evitan sus comentarios, no dejen de sus comentarios, así como también las curiosidades que tengan o necesidades que tengan de conocer sobre un tema específico, el cual abordaremos desde una perspectiva con fundamentos científicos. Ok, una de las preguntas que muchos jóvenes y algunos adultos me han hecho en los últimos tiempos y que me piden que diserte sobre ellas es la maldad. ¿Por qué hay tanta maldad? Porque hoy en día hay más maldad que nunca. Mi respuesta es que no hay más maldad que nunca. Lo que sí existe mayor cantidad de población, lo que sí tenemos son medios de comunicación que nos permiten conocer de primera mano y rápidamente lo que está pasando, con hechos donde se exacerba la maldad, donde se expresan, digamos, opiniones sobre odio, rencor, batallas entre países, por asuntos geográficos, políticos, etcétera, etcétera. Pero la maldad siempre ha existido. Siempre ha existido en la naturaleza humana tal como la conocemos. Pero ¿cómo podemos nosotros resolver la maldad? Ese es el punto. La maldad no puede ser resuelta sino de manera particular, de manera personal e individual. Entonces, pero ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos partiendo del conocimiento de cómo se origina la maldad. ¿Por qué nosotros a veces podemos pasar lapsos de tiempo, décadas, creyéndonos buenos y basta un simple hecho para que aflore la maldad que tenemos adentro? Por eso voy a meter, que es científico, Dios dice que el corazón del hombre es traicionero, así de simple. Y a lo que él se refiere como corazón es a lo que nosotros hacemos, lo que pensamos y lo que decimos. Ahora vuelvo al tema. Para entender el desarrollo, el afianzamiento y la expresión de la maldad, tenemos que remitirnos a la antropología, a la paleontología y el proceso histórico-social del hombre a través de la historia. Yo me remito a estos elementos de orden científico y quiero apuntar a un tema que hace alrededor de 15 años se hizo más popular a nivel mundial y que fue tema de discusión en diferentes estratos del conocimiento, pero que no pasó de ser simplemente un boom informativo porque en la práctica no se aplicó. Me estoy refiriendo a la definición de el cerebro triuno. Cerebro triuno. El cerebro triuno aparece como concepto a partir de las investigaciones de las neurociencias. Entonces, tengo el tenedor de la maldad en mi mano y rojo, como es que no los tienen registrado aquí, que no tengo apuntador. Y yo le echo mano a lo que tenga. Actualmente esto es reciclado, todo lo que recojo en la calle lo utilizo, porque mis hijos y yo, 3 de mis hijos y yo somos los que estamos ahorita manteniendo el centro. La gente anda, nuestros compañeros andan muy ocupados en resolver sus cosas diarias. Bueno, el cerebro triuno. ¿Qué es el cerebro triuno? El concepto de la exposición radica en que nuestro cerebro tiene, nuestro encéfalo, la parte cerebral, porque el encéfalo tiene otras estructuras, entonces tiene 3 componentes, los cuales se fueron generando a través del desarrollo del hombre en la Tierra. Consecuencia
de los cambios a los cuales se exponía. Y el primero es el cerebro reptil, el segundo es el cerebro límbico y el tercero la neocorteza cerebral. Entonces tenemos un cerebro triuno, tres componentes en una misma estructura: cerebro reptil, cerebro límbico y la neocorteza cerebral, todos con características muy bien definidas, aunque se intercambian el uno con el otro. El cerebro reptil, primero de los componentes, fue la primera estructura nerviosa que el ser animal tuvo, el ser animal, ¿sí? Y tenía por finalidad, cerebro reptil tenía por finalidad la preservación de la especie. La preservación de la especie, es decir, que continuáramos presentes en la Tierra. Y sus características se movían simplemente en el hecho de comer, para no morir de hambre, en reproducir la especie, o sea, tener sexo, y en dormir. Si ustedes comúnmente van a un parque zoológico o están en un lugar natural como este, van a encontrar serpientes, van a encontrar morrocoyes, galápagos, van a encontrar cocodrilos, caimanes, y ustedes van a ver también en los pequeños animalitos, lizards que hay en su casa, limpiacasas los llaman en Venezuela, tuteques los llaman en otros sitios. Entonces van a encontrar estos animalitos cuya única función de vida es comer para no morirse de hambre, reproducirse para que no desaparezca la especie y dormir. Simplemente esas son las características de este cerebro primario que está todo aún registrado en nuestro encéfalo. En esa etapa no existían sentimientos, simplemente se movía por intuición para ejecutar los actos ya arriba definidos. No existían sentimientos. Y ahí viene un término que está acá, que cuando una persona se expresa y usted no le cree, hipócritamente, y usted no le cree, le dice, esas son lágrimas de cocodrilo. El término lágrimas, la expresión lágrimas de cocodrilo, se relata que esa persona realmente no está sintiendo lo que expresa, porque como dijimos, ya los reptiles no tienen sentimientos. Ok. Después del cerebro reptil pasamos, se desarrolló en la medida que el animal, vamos a llamarlo así, o el hombre que somos nosotros, fue evolucionando en la medida que se fue enfrentando a otras condiciones. Ocurrió algo bien interesante. Ese hombre primario con cerebro reptil se alimentaba ¿de qué? Se alimentaba de carne cruda. Él iba y competía con los otros animales por carne y comía carne cruda. La carne cruda le permitía a él simplemente mantener la estructura física, la estructura orgánica, y su dotación nutricional se basaba realmente en pura proteína. Esa condición de una alimentación 100% proteica, por supuesto, que desgastaba las funciones orgánicas, generando que este individuo tuviera una expectativa de vida muy corta. Se dice que para esa época del cerebro reptil, el individuo humano tenía un promedio de edad, alcanzaba un promedio de edad más o menos de 17 años. Entonces, ¿por qué? Por esa carga proteica. Recuerden todas las purinas, las cadaverinas que generaban la digestión de aquellas carnes, le hacían su vida muy corta. Ok, entonces en un momento de la historia también, de la evolución del hombre, sé que muchos de mis compañeros dirán, ¿por qué tú hablas de evolución? Cuando me conocen que tengo un fundamento cristiano. La ciencia no tiene religión, y decía, no sé si fue Einstein, no estoy seguro, decía,
Un poco de ciencia te aleja de Dios. El conocimiento de mucha ciencia te acerca a Dios. Entonces, dice, aparece, no es que aparece, el hombre comienza a manejar el fuego, sabe cómo producirlo. Ya no dependía de que cayera un rayo, de que un relámpago incendiara un árbol y de ahí él se valía del fuego. Ya aprendió a generar fuego frotando piedra, primeramente frotando piedra. Aprendió a generar, a manejar el fuego, y eso le permitió que su alimento básico, que era la carne, ahora fuera cocinada. Al cocinarse la carne, su estructura, digamos, de proteica, era más fácil de separar, y también de que soltara otros elementos que servían de nutrición o nutrimento al organismo. Y entonces, al cocinarse la carne comienzan a aparecer ciertos cambios anatómicos y fisiológicos dentro de ese individuo, siendo el más marcado el desarrollo de la estructura cerebral. El cerebro se hace más grande y también el cráneo comienza a crecer para darle más espacio a ese cerebro. Y estos cambios anatómicos y fisiológicos van despertando mayor capacidad de cerebro, mayor observación, mayor fuerza física también con los consumos de estas proteínas más digeribles, con una utilidad neta mayor, y aparecen las emociones, aparece una competencia analítica. El hombre ya compite con animales por el shelter, el cobijo, la vivienda donde protegerse, las cuevas o cavernas en ese entonces, y se generan las emociones. La aparición de emociones, a su vez, sigue estimulando el desarrollo del cerebro, límbico, hasta que se desarrolla una estructura dentro del cerebro que se llama la amígdala cerebral, dentro del encéfalo, la amígdala cerebral. Que en esa amígdala cerebral, como lo he dicho en otras oportunidades, es donde se registran los momentos más críticos de la supervivencia humana, sobre todo las reacciones ante las agresiones del medio como de otras personas, la amígdala cerebral. Y también aparece el sistema neuroendocrino, una relación entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, que es el que regula realmente la función de respuestas sociales. Entonces, este sistema neuroendocrino comienza por un crecimiento, definición de la hipófisis y la división en dos lóbulos, una parte relacionada con las emociones y otra con la parte física. Se desarrolla la tiroides y la paratiroides para el control del metabolismo, fundamentalmente. Aparece el timo, ¿sí?, que es el del sistema de defensa. Ya en otra oportunidad les conté que hasta los años 80 no se supo mucho del timo, hasta los 1985, 87, con estudios que se hacían sobre la causa del SIDA. Ya se descubrió que había una glándula que está aquí, y que hasta ese entonces se decía que era una atrofia de la naturaleza, que es la que hace que a través de la timosina, su hormona, las células blancas se conviertan en células killer, T-killer, se llaman por definición, que son las que nos defienden. Y hay un desarrollo del enlace del sistema hígado-páncreas y las suprarrenales, así como también hay una especialización de las gónadas. Ya eso es un tema mucho más complejo. Entonces, a eso nos referimos con el cerebro límbico. En el cerebro límbico comienza la competencia, comienza
digamos, consciente no, todavía intuitiva, donde luchamos. Yo quiero esto, pero yo también, por el otro también lo quiero, vamos a luchar por él. Comenzamos a buscar las áreas, a definir áreas de casa. Comenzamos a posesionar cuevas o áreas en las cuales nosotros nos sentimos seguros, y así fueron creándose las emociones, todas esas que nosotros experimentamos a cada día y en las cuales en la próxima entrega les definiré cuáles son esas emociones. Entonces, de pasado este cerebro límbico, en un momento de la historia y en algún lugar específico, el hombre llega y encuentra un ambiente con unos, digamos, una flora de la cual puede comer. Encuentra ya, no va a comer solamente la carne, sino que encuentra otros elementos que vienen de la naturaleza a través de las plantas. Al integrar esta alimentación a su dieta, comienzan a haber cambios más amplios todavía y se remiten a la influencia en el desarrollo de una otra estructura que es la que hoy está más despierta, por la cual nosotros tenemos que llegar a este punto, que es la amígdala cerebral, no, la neocorteza cerebral. Aunque le llamamos neocorteza, y muchos por ahí que escriben y de las personas que andan en el mundo alternativo dicen que algo es nuevo, no, eso apareció hace varios millones de años atrás. El asunto está en que no estaba al alcance de todo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo en ese primer, digamos, encuentro con los alimentos vegetales, la gente no lo asumió, solamente unos cuantos. Esos cuantos, como había mayor cantidad de nutrientes, se definieron otras funciones para el cuerpo, se le dieron otros nutrientes al cuerpo, y entonces se fue desarrollando una estructura que es la neocorteza cerebral. Esa neocorteza, en ese entonces el hombre ya comenzó a analizar cada acto de su vida. No eran todos, por eso aparecen primariamente los que nosotros conocemos como maestros. Que había un maestro por allá, uno que otro, sí, porque no eran muchos los que se habían adoptado esa nueva dieta. Entonces, fueron desarrollando esa estructura y esa estructura le dio capacidad de análisis, capacidad de organizar, capacidad de registro, no intuitivo, sino cognitivo de las cosas. El hombre comienza a organizar una sociedad, o sea, vivir en sociedad. Antes eran simplemente hordas, se unían para cazar como los animales en manada. Ahora él se centra y comienza a manejar la agricultura y la domesticación de los animales. Ya tiene asentado, tiene seguro su comida y su techo. Tiene participando a todos en ese mantenimiento. Entonces, a partir de ahí, algunos de ellos se convirtieron en los dirigentes, en los que iban promoviendo, organizando, analizando y creando los lineamientos por los cuales esa sociedad debía regirse. Entonces, estos hombres comienzan a buscarle explicación a todos los hechos de la naturaleza. Ya tenían tiempo de ver por qué ocurrió un relámpago, por qué había una inundación, por qué existían tal o cual cosa, o sea, los fenómenos naturales. Y como se dieron cuenta que todo se generaba, era en el cielo, venía de arriba hacia abajo todos esos fenómenos, los vientos soplaban y venían desde lejos y de arriba, los rayos, todas esas inundaciones, todo venía de arriba. Entonces, ellos comenzaron a pensar que había otros seres en algún otro lugar que eran los que causaban esos problemas que los afectaban grandemente. Y ahí nace la conciencia de Dios. Un hombre situado en un jardín, ya tenía agricultura, tenía domesticación de animales,
y ahora tiene la concepción de que hay un ser, uno o varios seres superiores que son los que rigen su vida. Y ahí nace lo que es los rituales. Ya entonces para nosotros, aquí en América Central, América del Sur, en la Norteamérica Central, el Caribe, tenemos los huracanes. Los huracanes, simplemente, bien esa palabra se deriva de que nuestros aborígenes, voy a decir aborígenes porque es correcto, ellos creían que esos vientos eran consecuencia de un Dios que los castigaba por X razón, mandándoles vientos fuertes. Ese Dios se llamaba Huracán. Y en Venezuela, para los que viven en Venezuela, se llamaba Canaima. Canaima. Entonces ellos decían que todo el que entraba y perturbaba la paz del territorio allá en el sur de Venezuela, entonces se perdía, no aparecía porque ese Dios se lo comía. Entonces comenzaron a crearse los rituales para satisfacer a los dioses y que no lo castigaran. Pero seguimos marchando, hay conocimiento, hay desarrollo de la observación del cielo, nacen tantas interpretaciones de la bóveda celeste y nacen ciencias como la astronomía, como la que fue primaria y luego la convirtieron en astrología y otra cantidad de cosas más, que es la necesidad del hombre de averiguar el porqué de las cosas. Esa neocorteza cerebral se ha ido desarrollando a través de muchos siglos y algunas personas que la tienen, son como las proyecciones de esos tiempos. En tiempos los consideraron que eran maestros, que eran sabios, que son extraterrestres, etcétera, etcétera, porque ya proyectaron en aquellos tiempos cosas, pero simplemente era uno en unos centenares de seres y son los que organizaron la sociedad, pero la mayoría no había todavía salido del cerebro límbico. Por eso se hicieron las guerras, por eso las emociones que aquí gobernaban siguen manifestándose aún hoy en día. Entonces, con el desarrollo del cerebro, la neocorteza cerebral es cuando aparece la concepción de Dios, que ese sería otro tema muy largo de explicar. Ahora, ¿qué ha pasado? La humanidad a través de la historia siempre pasa por los mismos ciclos, son iguales. Ahorita nosotros tenemos una pandemia con respecto a virus, y entonces ya no llevamos un virus, sino que iban 4 variaciones, ¿sí?, del virus que comenzó en el 2019. Y ya que hablan de la maldad, ahí hay muchas cosas y que reflejan la maldad. Pero la maldad no está solo en las especulaciones, o cosas que pueden ser ciertas, como es esto se llama un pensamiento, una corriente que genera lo que se llama, cuando alguien quiere atacar a otro, bueno, no me llega ahorita el término. Entonces, la maldad hoy está exacerbada, ¿por qué? Porque el conocimiento de la ciencia, de este cerebro límbico, sabiendo la influencia que tiene la amígdala cerebral y conociendo que el control de esa amígdala cerebral son los lóbulos prefrontales, también aparecidos con el cerebro de la neocorteza o la neocorteza cerebral. Entonces, ellos están manejando eso a través de la alimentación, a través de la música, para que lleguemos a este sitio donde nos matamos los unos a los otros. Antes nos matábamos con piedra, después nos matábamos con balas, luego ahorita nos matamos con bombas, y llegamos al momento que nos estamos matando con instrumentos de origen químico y biológico, armas de origen químico y biológico. Pero esa maldad no es que es nueva ni está exacerbada, simplemente está sobreestimulada porque los que dirigen las sociedades les interesa el caos, aunque ellos sigan siendo víctimas de lo mismo que promueven. Yo quiero
terminar esta disertación por hoy, quizás la continúe para que volvamos a entrar en cómo la alimentación influye sobre esta situación de maldad. Buenos días, y en el nombre del Centro de Orientación Palmer Rentabilidad les recuerdo que emitan sus comentarios, que toquen la campanita y que reconozcan si les gusta o no les gustan nuestros temas. Que tengan buen día.